Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya tardecita, después de estos días, de esta tragedia que nos está pasando con el huracán que le pegó a Guerrero. Pero bueno, en tanto vemos que eso pueda ser atendido por el gobierno y por toda la ciudadanía que tenemos que sumarnos, pues vamos a seguir hablando de los temas que tienen que ver con el sector inmobiliario, que a fin de cuentas esta carreta hay que jalarla y de eso vamos a hablar, de cómo jalar la carreta. Y tengo un amigo querido que me acompaña. Benjamín Granados, ¿cómo estás? Estimado Horacio, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Como bien comentas, pues un poquito consternado con la situación que está pasando por allá en la costa guerrerense, ¿no? Muy complicado el tema. Sí, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar, Benjamín dirige el área de promoción fiduciaria en Banco Inmobiliario Mexicano y hemos estado platicando de que todos estos instrumentos financieros que tenemos, a veces no los conocemos a detalle, a veces no sabemos qué uso podemos darle, nos parecen muy obvios, ¿no? Y nos parece muy obvio desde, no sé, hay cosas tan básicas como una chequera, que a veces no le sacamos el máximo provecho, como una tarjeta de crédito, como una línea de crédito revolvente, en fin, hay un montón de instrumentos que no le sacamos el debido provecho y entre ellos el fideicomiso es un instrumento que poco a poco se está haciendo más común porque de pronto vimos hasta en las películas, ¿no? Es que te van a dar tu fideicomiso, ¿no? Y de pronto escuchamos que tal propiedad la están vendiendo, pero es a través de un fideicomiso. Y el hecho es que en las recientes pláticas con Benjamín, que a mí me gusta mucho hablar con los amigos especialistas, porque siempre se va a temas donde precisamente vemos cómo aprovechar esos instrumentos financieros. Hablábamos del fideicomiso y hoy vamos a hablar del fideicomiso de muchos temas, de lo que tú quieras, mi querido Benjamín, pero uno de los temas que estaban propuestos para hoy era el tema del fideicomiso con fines testamentarios. Entonces, hay muchos temas, si quieres, vamos retomando, vamos con una introducción muy corta de qué es un fideicomiso. Correcto, con todo gusto, que Horacio, y si me lo permites, retomando un poquito lo que me comentabas de la utilidad que a veces no aprovechamos de los servicios financieros, pues el fideicomiso desde luego no es la excepción, ¿no? Y mira que comentaste algo muy interesante cuando dices que escuchamos a veces en películas el tema del fideicomiso. Normalmente te presentan la figura del fideicomiso que es manejada por grandes familias o grandes fortunas, lo cual no es así, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de esa base en donde el fideicomiso pues se considera en México y para las entidades financieras pues un vehículo financiero legal que está prácticamente al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Y hablando particularmente de lo que es el fideicomiso, y es algo que aparentemente pues puede sonar muy repetitivo en las charlas que hemos dado y que nos has dado la oportunidad de compartir espacio, estimado Horacio, pues es importante retomar la parte elemental, ¿no? El entendimiento de lo que es el fideicomiso. Y desde luego, pues el fideicomiso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es más que un contrato en el que participan básicamente tres figuras importantes, que son las rectoras de la vida del fideicomiso. El fideicomitente, que es una persona físico-moral, que es quien aporta bienes al contrato de fideicomiso; un fiduciario, que es una entidad financiera, como en este caso lo es Banco Inmobiliario Mexicano, que es quien recibe esos bienes para darle continuidad a los fines que están pactados en el contrato de fideicomiso; y normalmente hay un beneficiario que es quien recibe los bienes o los beneficios que se quedan señalados en el propio contrato de fideicomiso. Entonces, es importante entender que es un documento, a diferencia de las sociedades, que no tiene personalidad jurídica, pero sirve como un buen vehículo para blindar los bienes que están aportados al propio contrato como patrimonio y para dejar instrucciones o fines específicos sobre el destino que van a tener estos bienes aportados, dándole, desde luego, esa encomienda a un tercero imparcial que es la institución fiduciaria o la entidad financiera como tal, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es el contrato de fideicomiso, estimado Horacio. Bueno, lo que pasa es que a grandes rasgos, pero es una realidad de que lo que tú decías, ¿no? De que no es un tema de que sea únicamente para los Rockefeller, ni mucho menos. Poco a poco nos tenemos que acostumbrar a que, así como en una empresa es la forma de darle una estructura legal a un acuerdo que tenemos para crear un negocio, pagamos un negocio, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo facturamos? Pues hay que crear una empresa. Pues quiero ceder cosas o empaquetar cosas para el uso de mi familia, ¿cómo le hago? Aquí el instrumento puede ser un fideicomiso donde se hace una figura, que es el fideicomiso,
se le meten una serie de elementos, se dan reglas del juego para la administración de ese fideicomiso, se nombra quién es el que lo administra y básicamente de eso se trata. Entonces, por lo que entiendo, y ahorita tú vas a profundizar con los temas finos, porque pues, a fin de cuentas, pues, por eso eres el que sabe, pero a mí un fideicomiso me puede servir para heredar, me puede servir para tener, ni siquiera pensando en heredar, sino para tener una administración más simple de mis bienes, ¿no? Yo pensando en una familia que ni siquiera tenga 200 casas y 500 terrenos, sino que tenga un par de casas y un terreno quizá y algunos bienes de otro tipo, me parece que puede ser un buen vehículo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia en que la gente puede decidir lo que me conviene es un fideicomiso? ¿En qué momento te das cuenta de que necesitas un vehículo y que ese vehículo se llama fideicomiso? Perfecto, bueno, hay que ver la naturaleza de las necesidades de cada persona, ¿no? Y haciendo honor precisamente, pues, al tema que se va a abordar el día de hoy, que es el tema del fideicomiso con tintes testamentarios, y quiero hacer aquí una aclaración. Se le da este nombre para efectos comerciales, ¿no? Porque, pues, uno podría decir o preguntar, o es un fideicomiso o es un testamento, ¿no? Lo cual, evidentemente, pudiera sonar contradictorio. Entonces, el fideicomiso con fines testamentarios es únicamente para darle al cliente una coordenada de lo que implicaría el fideicomiso. Esto significa que el fideicomiso puede suplir perfectamente bien, pues, las necesidades de legar o de dejar los bienes que en vida se generan por parte de una persona a siguientes generaciones a través de un fideicomiso. Y aquí empezamos a hacer pues el desmembramiento de lo que es la figura como tal, en donde primeramente tenemos que preguntarnos, en un fideicomiso yo lo denominaría con fines patrimoniales, entiéndase con fines testamentarios, ¿qué puedo aportar o quién lo puede constituir? Desde luego, es un producto que va diseñado para personas físicas, ¿no? Como bien sabemos, las personas físicas que tenemos bienes son las que tenemos necesidad de salvaguardar esos bienes que en vida venimos generando. Y normalmente las salvaguardamos para que las siguientes generaciones puedan tener un uso adecuado y una correcta disposición de esos bienes que se van aportando. Y esto me lleva de la mano a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué puedo aportar? Según se establece en la legislación, pues dice que cualquier bien que se encuentre en el comercio es susceptible de ser aportado, ¿no? Excepto aquellos que son de carácter estrictamente personal. Y en alguna plática comentaba con una persona que tenía el interés, o más bien me hacía la pregunta si podía aportarse a un fideicomiso como patrimonio un monumento. Dije, pues no, porque es de dominio público, desde luego no se puede hacer, o no puedo ceder yo mis derechos de nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede resultar cosas muy obvias, pero que efectivamente pueden generar mucha confusión a las personas. Y particularmente de los bienes que se pueden aportar, pues se encuentran un sinfín de bienes que pueden estar a nombre de esa persona que quiere constituir el fideicomiso. Entiéndanse, bienes inmuebles, entiéndase derechos de cobro que estén a mi nombre, por ejemplo, una póliza de seguros, en donde yo cedo los derechos de cobro de esa póliza de seguros, puedo estar aportando acciones, puedo estar aportando recursos en efectivo, etcétera, ¿no? Como los principales bienes que son los que son susceptibles de aportarse para estas estructuras fiduciarias. Y la siguiente pregunta, ¿para qué me sirve? Bueno, pues en realidad el fideicomiso patrimonial sirve para muchas cosas, pero voy a tratar de mencionar las principales. La primera es para crear un patrimonio que se llama autónomo. ¿Esto qué significa? Pues se escucha muy técnico, pero vamos a entenderlo. El crear un patrimonio autónomo significa que ya no pertenecen, ya no están dentro de mi esfera de propiedad. Es decir, los bienes de Benjamín Granados que aporto al contrato de fideicomiso a esta entidad fiduciaria ya están dentro de la contabilidad del banco, pero ojo, no están dentro de los activos, sino se manejan contablemente en algo que se llama cuentas de orden, que es bienes administrados por cuentas de terceros. Esto es un seguro de vida para efectos de que los bienes están totalmente segmentados de la administración del banco, aunque estén aportados en el fideicomiso a nombre de ese banco. Ese es por un primer lado. El segundo lado es, te permite establecer condiciones específicas sobre las cuales tus beneficiarios que tú designas, que son estos fideicomisarios que mencionaba,
los momentos bajo los cuales pueden disponer de esos bienes que están aportados. Y te pongo un ejemplo. El caso más tradicional es que en un fideicomiso con estos fines, pues es para que cuando se muera quien aportó los bienes, en este caso Benjamín Granados fallezca, sea declarado ausente o interdicto por una autoridad judicial competente, pues evidentemente se activa el fideicomiso y en automático esos bienes puedan ser dispuestos por parte de estos beneficiarios. De tal suerte que es una manera de dar esa continuidad al aseguramiento de recibir los bienes de esas personas señaladas en comparación del testamento. Y quiero hablar aquí del testamento puntualmente, porque el testamento, pues tú bien sabes que cualquier persona puede declarar la nulidad del testamento, impugnarlo, porque se cree que tiene un derecho preferente sobre los bienes que conforman la masa hereditaria que llaman, ¿no? O los bienes de la herencia. Entonces, mientras se resuelve toda esta situación, tú tienes que estar gastando en abogados, tienes que estar consultando juicios, meterle dinero a algo que si tú lo hubieras hecho en un fideicomiso, camina transparente para esos efectos, ¿no? El testamento como tal es un instrumento que se otorga bajo disposiciones del Código Civil y el fideicomiso se establece conforme a disposiciones disposiciones o leyes mercantiles, ¿no? Entonces, su naturaleza jurídica y pues evidentemente tiene un trato totalmente diferente, que es lo que permite que haya esa transparencia y seguridad para poder llevar a cabo esa disposición de bienes, ¿no? Y eventualmente, si llega un punto en donde tú decides que el fideicomiso ya no lo necesitas, tú puedes solicitar que se te devuelvan los bienes, sin mayor problema en ese sentido, ¿no? Y otra ventaja es que tú puedes estar señalando en vida, desde luego, los beneficiarios que tú consideres convenientes sobre una parte de ese patrimonio aportado al contrato de fideicomiso, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta a través de estas figuras que son utilizadas desde muchos años atrás, pues es la forma como las personas han venido asegurando una línea de herencias que permite tener el control en las manos correctas de todos esos bienes que se vienen formando durante muchos, muchos años de trabajo, ¿no? Y así nos encontramos fideicomisos que vienen desde cerca de 1800, que vienen agarrando fuerza patrimonial, porque se viene alimentando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y las generaciones que van recibiendo el beneficio, pues van entendiendo la fórmula para poder tener esos bienes separados de su propiedad privada, de mis bienes personales, pero disfrutando en todo momento los beneficios que me otorgan esos bienes que están en el fideicomiso, ¿no? Espero no haberme enrollado mucho, mi estimado No, no, Horacio, no, ya quedó no, claro esta no. parte. Mira, por ejemplo, a ver, yo quiero suponer que uno de los problemas que tenemos en nuestras ciudades para repoblar los centros históricos, por ejemplo, es que muchas de las propiedades quedan en una situación legal compleja con el paso de los años, de los siglos en algunas ocasiones. Entonces, las sucesiones testamentarias no están muy claras o no fueron ejercidas. O sea, el tema con un testamento es que tú dices, le dejo esta propiedad a mi hijo y sí, se vale, se vale. Obviamente, el problema es que el hijo, cuando el padre muere, tiene que hacer efectivo, tiene que pedirlo y tiene que hacer el trámite para poner la escritura a su nombre. Entonces, yo me imagino que en muchas ocasiones, por ejemplo, un edificio grandote, pues es impensable que cada vez que va a morir la persona se haga una nueva escritura y se lo dejo a mi hijo. Yo imagino que ahí el vehículo es como tú dices, mejor si tengo varios bienes, los meto y la idea no es necesariamente venderlos, o sí que también se puede, pero no necesariamente venderlos, los empaqueto en un fideicomiso y ya si yo me muero, ya en automático pasan a manos de quien quede dicho en el fideicomiso y eso facilita mucho la transmisión prácticamente de cualquier bien, pero sobre todo de los bienes raíces, que insisto, sí, un testamento lo deja clarísimo y es un instrumento válido, pero lo que dice es, si cuando Horacio se muera, Horacito va a ser el heredero, nada más que Horacito tiene que hacer todo el proceso en una notaría y en registro público para hacer la escritura a su nombre para que pueda hacer uso de esa propiedad. Entonces, sí tiene el derecho, pero tiene que ejercerlo. En el caso del fideicomiso, ya lo que heredas es un instrumento legal que ya te permite tener el beneficio de las cosas.
¿Es Correcto, así correcto. Sí, sí, estimado ahí la Horacio, llevo? y tocaste un punto muy importante, ¿no? Porque evidentemente las personas a veces no entienden mucho el procedimiento del testamento, ¿no? Y desafortunadamente te puedes encontrar en el camino, pues con abogados que puedan tener costos abusivos para poder llevar a cabo un tema de ejecución de una sentencia o regularización en caso de que se hayan problemado en la disposición de los bienes, y pues ahí vienen una serie de abusos y costos que efectivamente merman el patrimonio que está dejando el heredero como tal a sus beneficiarios. En el caso del fideicomiso, tú tienes una ventaja padrísima, que es una de las que más me gustan. El fideicomiso tú lo puedes constituir y vamos a poner un ejemplo muy práctico en donde Horacio, así como lo pusiste, Horacio hace su fideicomiso y aporta 2 bienes inmuebles. Uno va a ser para Horacio Jr. y otro para su hija, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle el nombre Samantha. Entonces, Horacio y Samantha tienen derechos reconocidos sobre esos inmuebles que Horacio aportó, ¿ok? Entonces, no necesariamente los bienes tienen que salir del fideicomiso, porque hay que recordar que el fideicomiso es un vehículo que te permite ejercer derechos, como si fueras dueño de los bienes que están aportados al fideicomiso. Entonces, basta con que vengan estos beneficiarios y me digan, ¿sabes qué, Benjamín? Ya falleció mi papá, aquí está el acta de defunción, te solicito me reconozcas como beneficiario, de acuerdo a lo que dejó señalado mi papá, por supuesto, como beneficiario y fideicomisario en este fideicomiso, de acuerdo a las reglas de operación que dejó señalado el fideicomitente, en este caso Horacio, ¿no? Y es tan simple como que se gira una instrucción, se acredita perfectamente bien el fallecimiento del cliente y en automático, bueno, se hace una serie de documentos que realmente no son gravosos ni en temas de honorarios, y quedan reconocidos y adheridos al 100% al fideicomiso para hacer el ejercicio de esos derechos que tienen reconocidos. Y normalmente, pues, ¿qué tipos de derechos son? Son derechos relacionados con el uso y disfrute del inmueble, ¿no? Entonces, los legitima para poder ejercer derechos sobre ese inmueble, derivado de esa designación que hicieron, y se les puede facultar, si así quedó señalado en el contrato, para que los vendan. Y recibir el beneficio de esa venta y el fideicomiso transmite directamente al adquirente de esa propiedad, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no hay necesidad de hacer una transmisión de esos bienes a los beneficiarios. Entonces, eso es una ventaja porque es un proceso que está tan claro que en las cláusulas que se redactan en cada contrato de fideicomiso, pues así queda estipulado. Entonces, no hay para dónde hacerse, desde luego. Oye, Benjamín, eso quiere decir, por ejemplo, a ver, si yo heredo algo a través de un testamento, tengo que hacer un proceso legal para poder tener una escritura a mi nombre que me permita hacer uso de esa propiedad. Es correcto, así es. Y si yo heredo los derechos de un fideicomiso, no tengo que hacer mucho más trámite más que ir a hacer valer, reconocer mis derechos, se pasa el papel, y eso significa que el uso de ese bien puede ser mucho más rápido. Correcto, correcto. Y aparte te voy a comentar otra ventaja, estimado Horacio, tomando el ejemplo que pusiste y se me hizo muy correcto, que es real. Hay casos en donde heredan, por ejemplo, una torre de departamentos con 20 unidades, por decirte el ejemplo. Y es uno, dos o tres hermanos, ¿no? El chiste es que al momento en que quieren hacer valer ese beneficio reconocido en el testamento, pues evidentemente viene un impacto fiscal. Tienen que pagar un impuesto, al final de cuentas. Lo que sea, pero tienen que pagar una cantidad. Y muchas ocasiones no se cuenta con el recurso porque, pues, evidentemente puede resultar muy caro y pues nos pasó en un caso de un desarrollador en donde efectivamente él mismo dijo, yo te pago los impuestos, pero pues regulariza este tema porque me interesa tu inmueble. Entonces, tomando ese ejemplo, muchas veces, por eso muchas herencias se quedan a la mitad del proceso, porque no cuentan con los recursos necesarios para concluir un trámite de manera correcta. Y en el fideicomiso, pues te estás evitando esta parte. Y no hablo de hacer una cuestión de evasión fiscal, ni mucho No, menos. no, no, para eso es el Simplemente instrumento. es el instrumento, exactamente. Tú sigues teniendo esa disposición de sus bienes, pero a través de un fideicomiso y a través del derecho fideicomisario reconocido como tal. Sí, claro, o sea, una cosa es que si el señor Juan muere,
pues hay que hacer todo un proceso administrativo porque el señor Juan murió. Si el señor Juan muere, pero existe un fideicomiso que se llama señor Juan, no hay que hacer mayor trámite. El Es fideicomiso correcto. sigue operando y eso significa que el beneficiario quiere decir, ahora yo soy el heredero, el nuevo titular del fideicomiso, y en automático quiero rentar, quiero hacer esto, quiero hacer esta disposición, y es mucho más ágil. Y sí, evidentemente la parte fiscal, es que esto tiene muchos vericuetos, o sea, nadie lo hace Correcto. específicamente para eludir impuestos, sino lo hace porque es un instrumento financiero, es en verdad, o sea, yo lo que siempre me gusta hablar es que cada instrumento financiero tiene su uso lógico, un uso que es el adecuado, y para eso sirve para lo que sirve. Y cuando no sirve para eso, se forzan las cosas un poco, pues sí puede caber, pero no necesariamente. Pero, por ejemplo, el fideicomiso, y lo hemos platicado otras veces, es fundamental cuando vamos a comprar un bien raíz y lo vamos a comprar entre 20 gentes, ¿no? 20 amigos, suena bien padre, ¿no? Entre nos juntamos 20 amigos y compramos un terreno y desarrollamos unos departamentos y todos felices y contentos. Pues no es tan así, porque si lo compramos y hacemos la compra y hacemos en una escritura, este terreno es propiedad de 1, 2, 3, 4, 5, 20, pues ya es un problema, porque además es propiedad de esos 1, 2, 3, 4, 5, 20, más las esposas que estén de por medio cuando hay regímenes de sociedad conyugal, y entonces el tema se empieza a hacer complejo. Para evitar ese tema, lo que este grupo de amigos que quiera hacer su vaquita para comprar un bien raíz y meterse en el negocio, pues a lo mejor lo más sensato sería hacer la compra y meter la propiedad a un fideicomiso. Entonces, la propiedad no tiene 20 propietarios, sino es propiedad de un fideicomiso, y ese fideicomiso es el que tiene 20 integrantes, ¿no? Es correcto. Y mira, y de aquí está un punto muy interesante. En estas estructuras, aunque pareciera que estamos hablando de desarrollos inmobiliarios, que lo es, para este caso en concreto que tú me comentas, pero también se establecen cláusulas que permiten estar reconociendo derechos fideicomisarios a terceras personas. Y tomo el ejemplo que tú comentaste. Somos 20 personas, 20 amigos, que tenemos el dinero para comprar ese terreno. Lo que se hace en la práctica, o lo que sugerimos a los clientes es, ese dinero apórtalo al fideicomiso y que el fideicomiso vaya y compre. Claro. Y en automático ustedes tienen derechos fideicomisarios reconocidos según su grado de participación. Si me permites, hacemos un símil con una copropiedad, pero no es una copropiedad, es un derecho fideicomisario con un porcentaje designado. Pero va más allá. En el propio fideicomiso, estos 20 amigos señalan un beneficiario para el caso de fallecimiento, de tal suerte que tú estás asegurando no solamente tu participación en el contrato de fideicomiso, sino que estás permitiendo que el modelo de negocio, hablando ya para un desarrollo inmobiliario, no se vaya a atorar porque ya alguien metió un juicio intestamentario y no puedes hacer nada. Entonces, en el fideicomiso, esas son válvulas de salida que te permiten dar continuidad con una operación de desarrollo inmobiliario. Pero si te das cuenta aquí, el punto interesante es que también se permite llevar a cabo esta designación de beneficiarios, si cabe el término herederos, entre comillas, para que reciban los beneficios de ese negocio en el que su papá participó, su mamá, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Es que, mira, y lo hemos platicado también siempre que hablamos de fideicomisos, hablamos del ejemplo del crédito hipotecario para construcción, porque el fideicomiso sirve para este tipo de cosas y me viene, por ejemplo, a la mente de una persona que dice, voy a hacer una inversión inmobiliaria no tan grande, voy a hacer un par de departamentos y abajo 3 o 4 locales comerciales. Pues capaz que lo ideal es tenerlo en un fideicomiso, ¿no? Porque si no, También. si no te complicas la vida, y no estamos hablando de una mega inversión fuera de este mundo, estamos hablando de una inversión que puede hacer cualquier familia que diga, voy a hacer mi de casa arriba y abajo 2, 3 locales comerciales, y eso es muy común en todo el país, ¿no? Entonces, eso me parece que es un vehículo adecuado, pero además, si nos regresamos al caso de los 20 amigos que queremos comprar un terreno, donde platicábamos que por facilidad lo más lógico era armemos un fideicomiso, metámosles cada quien su 20ª parte ahí y con esa lana sale y se compra el terreno. Hay otro beneficio de que si yo quiero solicitar un crédito para construcción, lo más seguro es que el que me dé el crédito puente sea un banco como Banco Inmobiliario Mexicano. Lo más seguro es que me pediría que fuera en un fideicomiso el terreno. A los bancos no les gusta que llegues para solicitar un crédito puente con una copropiedad con muchos socios, porque es complicado. Ahí me ha tocado ver copropiedades donde
familias enteras se meten y hay 50 copropietarios y a los bancos no les gusta y lo más probable es que no otorguen ese crédito porque esa es una figura muy compleja porque si hay 50 copropietarios y uno se muere, ya se complicó la vida. Adiós. Uno se divorcia, lo mismo, ya se complicó. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, y si uno lo que quiere es hacer un negocio pensando que todo va a salir bien, pues un fideicomiso, insisto, los instrumentos financieros son para lo que son, y esta es una función bien importante y muy clara de para lo que tendría que ser el fideicomiso. Vaya, si el fideicomiso no existiera, a partir de esta plática estaríamos pensando que por qué no crear una figura que sea más o menos así y que se llame fideicomiso. Sí, seguramente, ¿no? Para evitar y acotar todos los temas de riesgo y complicaciones en la parte de operación. Y bueno, ahorita me vino a la mente un caso, ¿no? En donde igual unas personas tenían una copropiedad, hicieron un desarrollo inmobiliario, no siguieron el consejo, y esto fue un caso verídico que yo viví de un conocido, y resulta que le salió una familia, literal, le salió por ahí un hijo que tenía uno de los copropietarios, y se murió y se entrampó al doble la situación, ¿no? Pero tocaste un tema muy interesante también, estimado Horacio, haciendo, obviamente el fideicomiso testamentario, como lo estamos visualizando, tiene un sinfín de opciones de armar, ¿no? Comentaste tú uno y pusiste el ejemplo de los locales comerciales, y te voy a poner un caso muy particular. Ha habido esquemas de negocios en donde los bienes y raíces se constituyen realmente como un verdadero beneficio para las familias que deciden construir a lo mejor 10 departamentos y 4 locales comerciales a través del fideicomiso, pero los locales comerciales se los quedan como una cuestión patrimonial. Entonces, el fideicomiso ya construido con los departamentos se venden a terceras personas y únicamente se quedan con el fideicomiso los locales comerciales para recibir a través del vehículo las rentas y distribuirse a cada uno de sus participantes, ¿no? Y arman un esquema patrimonial familiar muy adecuado, pero no solamente cumplieron eso, sino también cumplieron la parte del desarrollo inmobiliario. Entonces, tiene tantas variantes este tipo de vehículos que en realidad pues tardaríamos mucho en platicar pues todas las posibilidades que se tienen de armar esquemas patrimoniales en temas de desarrollos inmobiliarios, en temas de financiamientos incluso, en el tema de monetizar bienes a nombre de una persona, que sigue siendo un tema patrimonial, pero hay personas que hacen sus patrimoniales, pero aportan 20 o 30 inmuebles que los empiezan a monetizar a través del fideicomiso y siguen teniendo una estructura patrimonial. Entonces, pues es muy amplia esta parte, mi estimado Horacio. Oye, Benjamín, y hay un tema también muy relevante, que es lo que tú decías, que el fideicomiso de alguna forma puede ser un traje a la medida, porque los instrumentos financieros, si yo voy y pido un crédito puente, lo más seguro es que no es un traje a la medida, que sea más o menos un machote donde funciona muy parecido para cualquiera de los 400 clientes que tiene el banco. Lo más seguro es que los créditos puentes sean básicamente el mismo contrato, básicamente con algunas variaciones, las mismas condiciones. En fin, no es un traje a la medida, es un traje hecho que les funciona a todos. El fideicomiso sí que puede ser un traje a la medida porque puede servir para hacer una pequeña inversión con 3 locales comerciales, para pensar con fines hereditarios, con fines de heredar, con fines de administrar, con fines de una propiedad. Yo me imagino que quien vaya a hacer una propiedad, te voy a dar un ejemplo, Torre Mayor, por hablar de un edificio grande, Torre Mayor, Torre Reforma, cualquiera de los gigantes, evidentemente no son edificios que están escriturados a nombre de una familia. Correcto. Supongo yo que necesariamente son propiedades que estén escrituradas a nombre de un fideicomiso, que es el que administra y facilita, y es lo que permite que esas herencias se puedan dar a través de los años, sin tanto tema, ¿no? Hay fideicomisos, como tú decías, un fideicomiso que tenga 100 años, pues por ese fideicomiso han de haber pasado pues varios titulares, ¿no? Totalmente, Entonces, mira, perdón, mi estimado Horacio. Totalmente, mira, el fideicomiso por disposición de ley dura 50 años, ¿no? Pero se puede prorrogar por otro plazo igual, ¿no? Entonces, los fideicomisos que ahorita constituyamos, o me toque constituir, seguramente cuando lleguen a su vencimiento ya ni me va a tocar verlos, ¿no? Ojalá sí, pero pues por temas de expectativas de vida a lo mejor ya no. Sin embargo, comentaste algo también aquí muy interesante ahorita.
si bien los fideicomisos traen cláusulas que son llamadas institucionales porque tienen que ver con reglamentación, con normatividad del Banco de México, etcétera, los fines en particular van a ser muy distintos unos de otros. ¿Por qué? Porque estás tratando con personas que tienen necesidades parecidas o totalmente diferentes. Nunca vas a encontrar un fideicomiso testamentario con fines patrimoniales idéntico. Vas a encontrarte que algún cliente va a querer sujetar a condición a la muerte, pero a lo mejor va a sujetar también una condición que tenga que ver con entrega de estudios, con alguna realización personal a favor de sus beneficiarios, etcétera, ¿no? O que sirva para pagar alimentos, que también ha sucedido en el pasado, para pagar colegiaturas, o hay quien decide, me muero y se transmiten totalmente esos bienes a mis familiares, ¿no? Y el fideicomiso lo único que hizo solamente fue proteger y tutelar esos bienes durante la vida del propio fideicomitente. Entonces, todas estas cosas y variantes, pues son exactamente lo que le dan un matiz distinto de contrato a contrato, porque se hace en función de las necesidades específicas de cada cliente. Y fíjate que ahí volvemos a la ventaja de un banco especializado, donde obviamente sabemos que Banco Inmobiliario es un banco que tiene un ADN inmobiliario evidente. Banco Inmobiliario es especialista en el sector inmobiliario, pero a fin de cuentas es un banco y los que están ahí saben del sector inmobiliario, pero son banqueros que tratan de riesgo, pueden hacer un fideicomiso, tú puedes hacer un fideicomiso para lo que sea. O sea, evidentemente es muy común que lleguen los inmobiliarios porque son clientes naturales del banco, es la comunidad con la que el banco más trata. Pero eso es bien interesante porque para hacer un traje a la medida, lo ideal es que tengas un sastre que te conoce, que sabe qué haces, sabes qué vas a necesitar. Yo creo que tú ves entrar a un desarrollador inmobiliario y ahí sí vas sacando más o menos un machotín, para decir, lo que va a querer es un fideicomiso para un crédito puente, como así decías, ¿no? Así como hay fideicomisos que se extinguen a la muerte, hay otros que no se extinguen y quedan. El del crédito puente está clarísimo, ¿no? La intención es que se extinga a través de la venta de los departamentos. Hay así de claros son los objetivos. Entonces, para que sean así de claros los objetivos y cumpla el papel para lo que tú estás pidiendo un fideicomiso, necesitas que de origen quien te lo recomienda, quien te lo estructura, quien te lo arma, quien te lo administra, sea un experto en el sector financiero, pero también en tu actividad, en lo si fuera posible, ¿no? Es correcto, señor. Y mire, y hablando de la pluralidad de posibles negocios que se pueden armar cuidando los bienes de las personas, te voy a comentar un ejemplo que se hizo hace un par de años, que era un fideicomiso de fuente de pago, que seguramente los ubicas perfectamente bien. Normalmente las fuentes de pago los hacen las personas morales, porque tienen contratos, tienen etcétera. Pero en esta ocasión me llegó que quien había solicitado el crédito era una persona física y estaba cediendo un contrato de obra que él tenía con un centro comercial para llevar a cabo una remodelación, unos ciertos locales, ¿no? Era un contrato importante en cuantía, pero estaba solicitando un crédito. Al final de cuentas, en ese vehículo que parecía que no tiene nada que ver una cuestión patrimonial o testamentaria, si me permites la expresión, también manejamos una cláusula de designación de beneficiario. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si por alguna razón esta persona muere, pero las obras se siguen desarrollando? Porque pues, el señor contrata, etcétera, lleva a cabo todo este tema. Todos los remanentes que tienen que haber derivados de este contrato o todos los flujos que se generan de ese contrato, tiene que haber alguien que lo reciba. Entonces designó a su hijo para que lo recibiera. Entonces, en automático estás cubriendo cuestiones patrimoniales en un fideicomiso que aparentemente no tiene nada que ver. Por eso digo aparentemente, porque en realidad en un fideicomiso donde participan personas físicas, siempre se debe de prever la designación de un beneficiario en todo momento, para que haya, uno, continuidad en el negocio y evite riesgos a todas las partes, y dos, que sus siguientes generaciones reciban los beneficios que en vida tuvieron que haberle correspondido a quien lo constituyó. Ahora, el Banco Inmobiliario Mexicano está cumpliendo 10 años. Es un banco exitoso que ha sido exitoso en lo que lo vio nacer.
que es el sector inmobiliario, otorgando financiamiento para la producción de vivienda. Ha producido, no sé cuánto, no tengo idea cuántos miles de vivienda ha financiado la producción, pero son muchos miles. Después empezó a abrir las demás divisiones porque es un banco, vaya, es un banco múltiple que tiene facultad de hacer muchas cosas. Le ha ido muy bien en las otras divisiones, en la de fideicomisos le ha ido muy bien, en la de banca patrimonial también le ha ido muy bien. Entonces es un banco que tiene una gran trayectoria y un gran equipo de trabajo. Digo, tú eres un especialista y en el área de promoción de financiamiento hay especialistas y en la banca patrimonial lo mismo. Entonces, ¿tú cómo percibes este aniversario que el banco está? Obviamente un aniversario de estos siempre es una oportunidad de hacer un corte de caja y decir, voy bien o me regreso, ¿no? ¿Van bien o se regresan? Correcto, estimado Horacio. Pues primeramente, efectivamente, cumplimos este 3 de octubre pasado, cumplimos 10 años de estar operando como banca múltiple. Obviamente hay más historia detrás, pero ya como banca múltiple llevamos 10 años orgullosamente. En mi caso me tocó ser de los fundadores en la banca múltiple. Cuando me invitaron a participar para formar parte del equipo fiduciario, pues nada más habíamos 3 personas, incluyéndome. Y si nosotros miramos hacia atrás el camino recorrido, pues desde luego creemos que hemos hecho las cosas bien. En cuanto al entendimiento del sector inmobiliario, que como bien comentas, nos debemos a ellos. Sin ellos, definitivamente, pues el banco no hubiera tomado esta importancia y esta trayectoria. Y desde luego, en la parte de generación de negocio, en las otras líneas de negocio, también nos ha ido bien, como bien hiciste favor en comentar. Y es motivo de celebración, estimado Horacio. Y si me lo permites, hago aquí mi comercial, por supuesto, ¿no? Porque precisamente derivado de nuestro 10º aniversario, los fideicomisos patrimoniales los estamos haciendo sin costo en cuanto a lo que es estudio y aceptación. Normalmente, como tú sabes, los fideicomisos tienen algunos conceptos de cobros de honorarios fiduciarios, que es el armado del negocio, que es un honorario que se cobra, y un honorario que se cobra por administración. Bueno, nosotros, derivado de este aniversario, no estamos cobrando el armado del contrato de fideicomiso ni su firma, lo que desde luego es una manera de decirle a nuestros clientes gracias. Gracias por su confianza y es una manera de retribuir un poquito lo que están haciendo con nosotros en otras líneas de negocio. Ahora, ya administran la nota en fideicomisos. Es correcto. Estamos actualmente administrando cerca de 55,000 millones de pesos, que solamente pues se traduce en confianza, ¿no? Digo, administrar recursos por esa cantidad por cuenta de terceros, pues no es más que el símbolo de que hemos generado confianza y que hemos hecho las cosas bien. O sea, estamos para servir a nuestros clientes, conociendo sus necesidades, cumpliendo sus expectativas en tiempos de servicio, de negocio, con un grupo de especialistas que comentábamos la vez pasada. Somos un fiduciario que ya trae por lo menos un par de centenares de años en experiencia acumulada con todos los que estamos aquí. Digo, nada más con el director corporativo, que es Ernesto Fragoso, y que lo ubicas perfectamente bien, y con tu servidor, nada más entre los dos llevamos 52 años de experiencia. Y si eso le vamos sumando la experiencia de todos los que estratégicamente están en las oficinas fiduciarias del interior del país, pues sí, andamos rebasando los 300, 400 años de experiencia acumulada, ¿no? Sí, claro, claro, claro. La verdad es que estos buenos resultados obviamente son fruto de un trabajo conjunto, de una buena semilla. Tú hablabas de que son 10 años del banco, pero el grupo, digo, hablando de lo que es la esencia, hay fundadores del grupo que tienen 65 años en el negocio inmobiliario, ¿no? 65 años hablan de una resiliencia, de haber sobrepasado crisis, de haber dado pasos importantes, porque el banco tiene 10 años, porque es consecuencia de éxitos en otras líneas de negocio que dieron paso a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos después de este éxito? Pues hagamos un banco, pues ahora le hagamos un banco. Lo han hecho muy bien, es un gran grupo que tiene toda esa experiencia y que ahora en este corte de caja de los 10 años, que vamos a estarlo platicando pues, seguramente con diferentes ventanitas para platicar de las diferentes áreas y de la experiencia, ¿no? Tener una sentadita para platicarlo con don Víctor Requejo, el presidente del banco, que es parte de todas las anécdotas que hay atrás de todo esto. Yo el otro día tuve la oportunidad de encontrármelo y les decía de que buena parte de la estrategia de grupo, sí, puede estar planteada en un papel, pero hay un grupo sólido de 3 o 4 o 5 gentes del banco que te sientas en una mesa de café con ellos y ahí te das cuenta cómo las ideas de lo que es el futuro del banco ahí están flotando. Son reales, hay un compromiso de hacer esto bien,
estoy seguro de que, de que el banco, pues sí tiene un compromiso muy marcado con el sector inmobiliario. Así lo demostró. De hecho, por eso en estos años tan complejos de la crisis de la pandemia y la desaceleración económica y la inflación, resulta que el banco ha estado creciendo a doble dígito, y eso pues, es el resultado de que han hecho un buen trabajo, de que le han cumplido a sus clientes y de que han sido muy responsables, porque siempre se puede cumplir al cliente haciendo las cosas mal bancariamente, ¿no? O sea, le cumples al cliente y eres el amo de la fiesta porque a todos le prestaste, pero el reto es que queden contentos cuando les prestas y que queden contentos cuando le cobras. Ese es el reto, ¿no? Entonces, creo que es un banco exitoso. El área fiduciaria, la verdad es que qué gusto de verla crecer, sobre todo que en estos 10 años pues hemos tenido oportunidad de tener pláticas en diferentes momentos para ver cómo va, y el crecimiento pues, siempre da mucho gusto, ¿no? Da mucho gusto ver cómo el sector tiene una banca especializada, sólida, con experiencia y que va creciendo ya con una presencia nacional consolidada y con muy buenos indicadores en todos los rubros, ¿no? Entonces, pues Benjamín, pues muchísimas gracias por el espacio y obviamente seguiremos platicando de esto porque fíjate que estos temas tan técnicos es bueno hacerlos recurrentemente porque cambia la gente, cambia un poquito el sentido del que lo hablamos y van saliendo ideas, lo que decíamos. Si hay algo que tiene un dinamismo muy especial, bueno, todas las áreas, los de crédito dirán lo mismo y los de patrimonial dirán lo mismo, pero cada área tiene su encanto de cómo puedes ir inventando nuevas cosas, porque a fin de cuentas no es que tú lo inventes. Si llego yo y te digo que quiero hacer un lote comercial con unas gasolineras y un terreno y quiero quedarme con algo para mí, todo eso, tienes que sentarte a hacer la arquitectura de un traje a medida. Entonces, esa es una cosa bien padre, ¿no? Es una cosa muy creativa dentro de lo técnico que es el sector financiero. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo y pues aquí estaremos platicando de fideicomisos cada vez que se pueda porque, créanme, es muy divertido y muy interesante. Gracias, Benjamín. Estimado Horacio, a tus órdenes, un gusto compartir de nueva cuenta este espacio y pues sabes que siempre estamos para dar pues la mejor experiencia que tenemos en nuestro ámbito de competencia. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte y bueno, ustedes ya lo saben, vamos a estar tocando temas muy técnicos. Mañana vamos a hablar de un libro que presentamos que hicimos con ONU Habitat, que hicimos Her City, la edición en español de Her City, que se llama La Ciudad de Ellas. Mañana 8:30 va a ser muy mañanero porque tenemos que conciliar con horarios de varias gentes que están en otros países. 8:30 de la mañana. Si no, ya saben, lo pueden ver aquí en la plataforma de Centro Urbano a la hora que quieran. O tenemos también un foro con la Secretaría de Relaciones Exteriores también mañana. Mañana tenemos día muy completo en Centro Urbano, muy interesante. Acá nos encontramos mañana 8:30.